Segunda Corintios capítulo 5. Versículo 11. En adelante. Que el Señor confirme su palabra en nosotros. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 11 en adelante. Leo las Sagradas Escrituras en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y decimos: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y ni aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ahora sí, hagamos una corta oración, pidamos al Señor que nos dé desde los cielos revelación, que sea Él que tome su palabra como el dueño de ella y nos las traiga, nos las revele, nos las manifieste. Amado Dios, te pedimos en esta hora que el cielo se abra y de arriba de lo alto, Señor, os envíe velozmente tu palabra. Nos abre entendimiento y nos ayude, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, para gloria de tu nombre. Amén. Amén, Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. El ministerio de la reconciliación es por conocer el temor a Dios, por conocer el temor de ese ser llamado Dios, es que persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesta lo que somos, ¿verdad? Como dice también, que los hermanos o las personas conozcan también a los predicadores, a los que le ministran la palabra. Es bueno conocer, porque la Biblia dice: cuando conocemos podemos tener confianza, porque sabemos en quién hemos creído, y conocemos a aquel en quien hemos creído, y conocemos a quién nos habla, quien nos enseña, y esto te da confianza, te da seguridad en tu corazón. Cuando tú desconoces, entonces hay desconfianza. Entonces Dios quiere que le conozcáis. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel y verdadero, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Verdad?
Eso está ya en el libro de Deuteronomio 7:9. Conoce pues que el Señor vuestro Dios es Dios fiel y verdadero, que guarda el pacto y la misericordia. Por eso es que Dios quiere que le conozcáis, ¿verdad? Entonces por allá también dice el libro de Jeremías 9:20, creo exactamente allí, y dice que no se alabe el rico en su riqueza, el sabio en su sabiduría, ¿verdad? Sino alábese en esto el que ha de conocerme, que yo soy el Señor. ¿Ve? Entonces es muy importante saber que si conocemos al Señor, entonces podemos tener confianza. Es necesario que el pueblo de Dios conozca a su Dios. Entonces la Biblia dice que el Señor dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por eso fue llevado cautivo el pueblo de Dios. ¿Ven? Pero si conocemos, ahí está el libro de Jeremías que le dije, 9:23. Así es. No se alabe el sabio en la sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Alábese en esto el que ha de conocer. El pueblo tiene que conocer al Señor, porque el Señor dijo: perece mi pueblo por falta de conocimiento. Y son llevados cautivos, subyugados, sometidos, esclavizados, derribados y destruidos. Y Dios no quiere eso, porque Dios no te llamó a ti a ser un derrotado, ni tampoco a mí. Dios nos llamó a ser victoriosos. Dios nos llamó a ser conquistadores. ¿Ve? Si hablamos de allá en el Antiguo Testamento, Él llamó a Moisés y lo mandó a conquistar la nación egipcia, la capital y todas sus ciudades. Conquístala, subyúgala, sométela, esclavízala. Y vemos que en el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, entonces dice la Biblia que Él le da potestad sobre toda aquella creación y pone al hombre por encima de eso, a que dice: subyúgala, sométala, esclavízala, manéjala, contrólala con esa potestad que yo te he dado. En esa potestad donde te pongo como criatura elevada por encima de todos ellos, hecho a mi imagen y semejanza, fructificado y multiplicado en ella, conjúgala, dice el Señor. Entonces esa autoridad Dios la puso al hombre, y conseguimos que entonces Moisés ejecuta esa autoridad y llega a Egipto y somete la naturaleza a la voz que le había sido dada, a la palabra que Dios le había dado. Entonces Moisés le habla a las aguas y las aguas se convierten en sangre. Agarra polvo y de ahí salen piojos y pulgas. Él tenía la autoridad. Dios no te llama para que sea un perdedor. Dios no te llama para eso. Dios siempre llama a los suyos para que sean victoriosos, triunfantes, conquisten al enemigo, subyúguenlo, sométanlo, esclavícenlo, manipulen y controlen ustedes, tengan el dominio ustedes. Cuando tú y yo estamos en obediencia, seremos cabeza y no cola, estaremos por encima y no debajo. ¿Verdad que sí? Aún nos habla de prosperar, porque dice que prestarás a mucho y tú no tomarás prestado. Manda a Josué y le dice que mira, que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas por lo que te vas a encontrar, o con lo que te vas a encontrar, o lo que vas a enfrentar. No temas, no desmayes. Tenderás a desmayar, a afligirte, a debilitarte por lo que ves, por lo que se te presenta, por circunstancias que van
a sobrevenirte. No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces, sé valiente, cobra ánimo. El Señor está contigo. A Gedeón le apareció el ángel y le dijo: varón esforzado, el Señor está contigo. Paz, shalom. ¿Ve? Varón esforzado. Y entonces Gedeón dijo: pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Ve? Entonces yo estaba en una situación que era contrario a lo que Dios le había prometido y a lo que el ángel estaba diciendo a él: varón esforzado, el Señor está contigo. Él era esforzado. Dice que él agarraba las cosechas y las escondía por allá en las cuevas, para que cuando llegaran los madianitas, los amalecitas, no pudieran llevarse la cosecha y ellos tener alimento para sustentarse. Ahora vemos allí que entonces Dios quiere que le conozca, que Dios te llamó es para vencer. Y por eso en el mensaje de la dispensación de gracia a los gentiles, en la edad de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, Filadelfia, Laodicea, dice: el que venciere. Tienes que pelear, tenemos que pelear. El que venciere recibirá un premio, un galardón, una recompensa. Es decir, después que tú venzas, conquistarás, tomarás el botín, tomarás lo que el enemigo tenía y se había apoderado de eso. Ahora, el vencedor es el Señor Jesucristo, que venció el infierno, la muerte, el pecado. El Señor es el que va contigo, el que va conmigo, es el que te llama, es el que nos llama y no nos deja solo. No nos ha dejado ni nos dejará, no se dormirá ni se adormecerá. Irá contigo, irá conmigo, va adelante. Y Jesús habló que cuando el hombre fuerte, dice, está en su palacio, él está muy, como dice, confiado y guarda y protege lo que tiene. Pero cuando viene alguien más fuerte, entonces dice la Biblia que puede entrar porque lo ata, lo manipula, lo controla, lo sujeta, lo domina. Entonces puede quitarle todo lo que estaba en su palacio, rescata todo, obtiene el botín. Y eso fue lo que hizo Jesucristo, nuestro Señor. Dice la Biblia que vino y deshació las obras del diablo, ¿verdad? Primera de Juan 3:8, 3:9. Vino para eso, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso aparece en el libro de los Hebreos, en el 2:14 en adelante, 15. 2:14, 15 habla de que el Señor apareció, el Hijo de Dios vino en carne. Y vino para quitarle a quien tenía el imperio de la muerte, esto es decir, al diablo, ¿verdad? Bajó a las partes más bajas de la tierra, como dice primera de Pedro 3:8, 9. Pero dice también la Biblia, en el 3:19, de esa primera de Juan, pero dice la Biblia en Efesios 4:8 que subió a lo alto. Y que antes de subir a lo alto y conquistar lo que estaba abajo, tuvo que haber bajado, y si bajó a la parte más baja de la tierra. Por eso es que el Señor, para conquistar, se bajó. Y tú para conquistar tienes que bajarte, y yo para conquistar tenemos que bajar. Y dice, y se humilló hasta la muerte, en el libro de los Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante, cuando dice que tú debes tener el mismo
sentir y el mismo proceder, como dice primera de Juan 2:6, que dice que como Él anduvo, debemos andar nosotros. Y como Él hizo, debemos hacer. Como dice San Juan 13:20. El que me recibe, a mí recibe es al que yo envío. El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y como yo he hecho, haced vosotros. Cuando San Juan capítulo 13 del Evangelio toma el día de la cena, se pone la toalla y empieza a hacer y da el ejemplo. Y por eso tenemos que tomar este ejemplo. Que el Señor, para conquistar la muerte, al infierno, al mundo, al pecado, tuvo que bajarse de su gloria y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz como un maldito. Por lo cual, cuando Dios miró que aceptó hacer la voluntad que estaba escrita, se sometió y se sujetó a lo que estaba escrito y vino a cumplir lo que estaba escrito, como dice Mateo 5:17. No he venido a quebrantar, he venido a cumplir, como dice San Juan 5:43. Vino a buscar la gloria del Padre, como habla la oración de Mateo 26:36 en adelante, hablando de la oración de Getsemaní. Y se humilló y con gran agonía, sabiendo todo lo que venía, por lo que tenía que pasar, dice la Biblia que entonces dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces eso tiene que ser. Usted quiere conquistar a su enemigo, tiene que humillarse ante Dios. Porque Jesús se humilló ante Dios, ante la palabra. Y dice, y se humilló hasta la muerte. Aceptó la voluntad. Por eso digo, si es posible, pasa de mí esta copa, que no tenga yo que pasar por esta situación de ser afrentado, escupido, abofeteado, escarnecido. ¿Ve? Que no tenga yo que pasar por esto, de que se burlen de mí, de que me escupan, de que me abofeteen, de que me desnuden y me crucifiquen como un maldito. No hay otra manera, no hay otro medio que podamos conquistar, que podamos lograr vencer al enemigo. No. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que si uno murió por todo, entonces todos murieron. Para que los que vivan ya no iban para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y ahora en adelante nosotros tomamos el ejemplo. Y como Él hizo, hacemos nosotros. Y como Él es, somos. Y como Él anduvo, andamos nosotros. A su nombre. ¿Cuánto lo creen? Eso es la palabra del Señor. Usted quiere conquistar aquí las situaciones o problemas, lo que venga, lo que sobrevenga, debe tomar el ejemplo de Jesucristo. Conoce pues la voluntad de tu Señor. La voluntad del Señor es buena, es perfecta y es agradable a Dios. Pero para nosotros, muchas veces la vemos que es buena, pero no tenemos la fuerza para cumplir eso. Porque la Biblia dice que muchos gustan del don de Dios y le parece ser bueno. Y al momento es como miel dulce en la boca, pero después le amarga en el vientre. Por tanto, hacer tu voluntad me ha agradado. El Salmo 40, 6, 7, 8 lo habla. Como escrito está en el libro de Isaías capítulo 6, desde el 6 en adelante, hablando que oyó la voz del Señor. Ahora, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces escuché, heme aquí, envíame a mí, yo iré. ¿Verdad? Entonces el sacrificio de holocausto no te agradaron, Señor. Por tanto, me preparaste cuerpo para cumplir lo que estaba escrito allá. Heme aquí, envíame a mí.
¿Ve? Hacer tu voluntad me ha agradado, Señor. Entonces hay que hacer la voluntad del Señor, pero hay que conocer cuál es la voluntad del Señor. Y cuando tú conoces la voluntad del Señor, cuando nosotros conocemos la voluntad del Señor para con nosotros, entonces ahora nos toca orar y decir: hágase esa voluntad y no la nuestra. Si es posible, Señor, porque vas a pasar por debilidades, por situaciones difíciles. Y eso para dar testimonio de que tú eres un ser de carne, que somos seres de carne, que nos debilitamos, nos cansamos y tendemos a desmayar. Pero por dentro entonces va a surgir tal como fue en Jesús: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. He venido a cumplir tu voluntad. He venido a cumplir tu justicia divina. Que se haga conforme como está escrito. Porque hacer tu voluntad me agrada. Ahora que la conozco y sé que es dura, y sé que me va a hacer dulce en la boca como miel, pero me va a amargar al digerirla, al estar en mi estómago, a estar procesándose en mí. Me va a traer amargura, dolor, tristeza, aflicciones. Pero tal como Jesús se fortaleció en el Espíritu, y de esa manera se humilló hasta la muerte, aceptó que estaba escrito en los pergaminos sagrados, estaba escrito que tenía que hacerlo, y que esa era la manera, y que así Dios lo había establecido, y se haría de la manera que yo he pensado, dijo el Señor, y será confirmado como yo lo he determinado, sabiendo que no podía cambiarse, que no podía quitarse ni una jota ni una tilde de la ley, porque pasará cielo y tierra, mas su palabra no pasará. Tenía que cumplirse, todo está escrito: pasará cielo y tierra, mas la palabra de Dios no pasará. A su nombre. Entonces, cuando tú sabes y entiendes que no le debes añadir ni quitar, que no fuiste llamado, que no fuiste extraído por tu propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Cuando tú llegas a conocer que la palabra no debe ser quebrantada y que no debes añadirle ni debes quitarle, porque si no serás reprendido por ella, serás reprendido por él. En ella, dice, está la vida eterna, y el que le quita, su nombre será quitado del libro de la vida, como dice allá el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 4, 5, habla de no añadir. También está en el libro de los Proverbios, el capítulo 30, versos 5, 6. Toda palabra de Dios es limpia, ¿verdad? Por tanto, dice que no le debes añadir, ni le debes quitar. Por allá está el libro de Apocalipsis. También lo dice el 22, 18, 19. Que yo testifico que todo aquel que oye la palabra, la profecía de este libro, si alguno le añadiere, Dios traerá las plagas. Si alguno le quita, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Nombres que son borrados. Dice el libro de Apocalipsis 3:5, 3:6. Cuando dice: tiene pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y no borraré su nombre del libro de la vida. Su nombre están inscritos. Pero ahí dice la Biblia quienes serán borrados por añadir o quitar. Algunos van a sufrir las plagas. Algunos quedarán bajo las plagas, bajo los juicios. Tanto juicios temporales como los juicios finales. Hay gente que queda por quitarle la palabra, por quitar a las Sagradas Escrituras y no querer pasar por aquel buen espíritu que el Señor pone en ti, el cual te lleva al desierto y te hace pasar momentos de hambre y de sed y de desnudez y de naufragio y desvelo y ayuno
Hay gente por no querer pasar por ese espíritu, entonces viene y le quitan. Dios quita su nombre. Entonces le añaden algo de ello. Entonces viene Dios y lo hace pasar por plagas temporales, por juicios temporales, por haberle añadido a las escrituras. Estamos metidos en un gravísimo problema. Porque fuiste llamado es para cumplir. Fuimos llamados para cumplir. Poniendo, dice la Biblia, si pusieras atención, si oyeras atentamente, si miraras perfectamente en la ley de Jehová, para cumplir lo que está escrito. Entonces por eso es que el Señor dejó el cielo, dejó su gloria, dejó su riqueza, se le despojó y nos dio el ejemplo que la manera que tú puedas conquistar lo que se te presente es tomando el ejemplo, las pisadas de Él, como Él hizo, debe ser. Cada uno de nosotros que fuimos llamados a seguirle a Él, porque ejemplo nos ha dado. Conquistó la muerte, conquistó al diablo, conquistó las enfermedades, conquistó las dolencias, conquistó todo tipo de problemas. Conquistó la soberbia, la arrogancia, la altivez, la hipocresía, la mentira, el adulterio, la idolatría. Todo eso fue conquistado por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo hizo? Siendo manso y humilde. Y Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo lo conquistó? Con humildad, con obediencia a lo que estaba escrito. No he venido a quebrantar la ley, he venido a cumplirla. He venido a sujetarme a ella. Y esa es la manera que usted y yo podamos conquistar la mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía, el adulterio. Esa es la manera que usted puede conquistar los problemas que sobrevengan, situaciones que sobrevengan. Es que usted se mantenga humilde y manso. Humilde en espíritu, manso de corazón. Es la manera que usted toma el ejemplo del Señor. Como la Biblia dice que el Señor pasaba hasta la noche entera orando. Allá está Lucas capítulo 6. Por allá el verso 11, 12 dice que el Señor se fue y pasó toda la noche orando. Toda la noche. Allá en Getsemaní también dice la Biblia que pasó toda aquella noche en angustia. Subió con los discípulos y en gran angustia oraba. Tiene que haber algo que te lleve, que te dé motivo a que tú también sientas lo que sintió el Señor. Él tenía una compasión por la humanidad, por los perdidos, y tenía una pasión, una entrega, un amor por la obra del Evangelio, que la gente conociera al Señor, de hablarle de las buenas nuevas de salvación. Y los hombres de Dios a lo largo de la historia, que han sido tomados por el Señor, han sido tocados por el Señor, ellos han sido llevados a orar. Dice que Esdras cuando supo de la situación, de la circunstancia, cómo estaba su ciudad, cómo estaba su pueblo, cómo estaba el templo, cómo estaba la congregación, en las condiciones en que se encontraban. Esdras, como un hombre de Dios, como un hombre espiritual, como ese tipo de la novia del Señor, rasgó su vestido, se tiró al suelo, hizo cama de ceniza, ropa de silicio, y se humilló. Y todos los que estaban con él, aquella pequeña congregación, aquel pequeño remanente, empezó a clamar por los otros. Empezó a llorar y a ayunar y decirle al Señor: Señor, ten misericordia. Contra ti hemos pecado. ¿Ve?
tuvo un sentir y los otros le siguieron. Porque era Cristo en Edra. Y estaban los que estaban con él, los pequeños que seguían las pisadas de Cristo. Igual que Nehemías. Nehemías también, el capítulo 1. El capítulo 1. Y Nehemías, entonces, sabiendo de la situación, vino un hermano y le contó la circunstancia por la que estaban pasando y cómo eran los pobres allá en los alrededores de la ciudad y gran necesidad. Nehemías se entristeció, ¿verdad? Como dice el Espíritu. Y entristecido empezó a ayunar y orar. Entonces tiene que haber un sentir. Usted tiene que ser movido por el Señor. Tiene que haber un sentir en su corazón para que usted vea la necesidad de la congregación, la necesidad del pueblo de Dios, la necesidad de los creyentes en el Señor, de la condición como se encuentra el pueblo de Dios. Y eso te va a llevar a orar, a ayunar. Jesucristo pasó la noche orando y en la mañana vino y empezó a llamar. Y dijo: ven tú, Pedro, ven tú, el otro, venga. Y dice que la Biblia dice que los envió. Le dijo: vayan, porque la verdad la mies es mucho y poco los obreros. Y hay mucha necesidad que se vaya por ellos y se le hable, se le diga, se le dé a conocer que el reino de los cielos se ha acercado y que los violentos lo van a arrebatar, como dice Lucas 16:16, que ya la ley y los profetas están hasta Juan. De aquí en adelante la gracia y los violentos lo van a arrebatar. Vayan y díganle: hay una gran necesidad. Ahí está la Biblia diciendo que el Señor el otro día, cuando entonces amaneció, llegó la mañana, empezó a llamarlo. Y ahí está Mateo 10. Ahí está. La Biblia lo dice. Entonces hay una necesidad. Yo creo que Dios tiene que colocar esto en sus hijos. Y esto va a producir un avivamiento, un despertar, un mover en los corazones de los hijos de las hijas de Dios. Samuel, cuando Samuel recibe la palabra que le dio el Señor, y dice la Biblia que Samuel lloraba después de la desobediencia de Saúl. Es el capítulo 15, verso 11, 12. Entonces Jehová le habla a Samuel. Le dice: me pesa haber puesto a Saúl por rey. Me ha desobedecido otra vez. No se debe quitar. Tenemos que tener mucho cuidado en quitarle, en añadir, poner de nuestra manera o nuestra forma. Porque nos podemos meter en un gravísimo problema con el Señor. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en oír atentamente lo que se nos manda, lo que se nos dice, lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, mirando perfectamente la ley de Jehová. Entonces Samuel, apesadumbrado, dice que oró toda la noche: Señor, 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 ten misericordia. ¿Qué será, Señor, de tu nación? ¿Qué será de tu iglesia? ¿Qué será de tu pueblo? ¿Qué será de los pobres? ¿Qué será de los ancianos? ¿Qué será, Señor? Toda la noche. Entonces el Señor le dijo: levántate. A la mañana temprano, Samuel agarró camino a encontrarse con Saúl. Hoy estamos viviendo esto, una repetición nuevamente. La condición del pueblo de Dios, la condición como se encuentra la congregación de Dios, tiene que llevar a nosotros a orar, tiene que llevarnos a ayunar, a rasgar nuestros corazones,
y pedí misericordia. Tiene que haber el sentir en la pasión por la obra del evangelio, del mensaje de buenas nuevas, de resurrección entre los muertos, la vida eterna, del perdón de pecado en el nombre de Jesucristo. Tiene que haber un sentir en nosotros como hubo en el corazón de esos hombres, por la obra del Señor, por el pueblo de Dios, por la iglesia de Dios, por el ministerio del Señor. Y la Biblia dice que el Señor entonces produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Tenemos que empezar a dejarnos mover. Tenemos que dejarnos mover por el Señor. Daniel también en la oración del capítulo 9 del libro de Daniel fue conmovido por la circunstancia y situación, y abrió el libro del profeta Jeremías y vio la profecía cumplida. Nosotros tenemos que ver que la profecía está en cumplimiento, y tiene que producir esto en nosotros un despertar del sueño. La hora está a la mano. Haya pues en vosotros este sentir. Queremos conquistar nuestra familia, queremos conquistar nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros seres que amamos. Entonces tenemos que despojar de nuestros propios sueños, nuestros propios proyectos, nuestra propia visión. Pedro, ¿me ama más que a esto?, le dijo el Señor a Pedro. Le mostró los peces o los pescados. Sí, Señor, te amo. Entonces anda a pastorear. ¿Ve? Pasó toda la noche orando, y el otro día en la mañana voy a buscar a los hombres. Le dijo: vengan, necesito que vayan de 2 en 2 a cada ciudad, a cada lugar donde yo tengo que ir. Vayan ahí a preparar la fe del pueblo. Vayan y anuncien. ¿Ve? Se necesita obrero. Alguien vio que Jesús pasaba por ciudades, como dice Lucas 13:22, encaminándose el Señor a Jerusalén. Y alguien dijo: Señor, son pocos los que se salvan, Señor. Son pocos. Esta persona era seguidora también y se había dado cuenta que no todos perseveran, no todos buscan al Señor de corazón, no todos le sirven al Señor y están dispuestos a seguirle. No todos le sirven y están dispuestos a seguirle. Muchos seguían, era por que el Señor le multiplicaba el pan y los peces y le daba alimento y le daba bendiciones y lo sanaba. Pero todavía no había visto las señales. Ahí está el libro de San Juan 6, 26, 27. Jesús le dice: trabajen por la comida que a vida eterna permanece, no por la que perece. Me habéis seguido, pero no habéis visto la señal del tiempo. Jesús no quiere solamente bendecirte y darte sanidad en tu cuerpo físico, o darte una liberación de algún espíritu, de algún demonio que te agobie, que te enferme. Jesús no quiere solamente darte alimento secular o vestido y calzado, sino que el Señor quiere que vea la señal del tiempo, y esto produzca en usted, en nosotros, un despertar, un mover, y tengamos una pasión en la obra del evangelio, y tengamos compasión de las almas que están como ovejas sin pastor, y eso nos haga rendirnos a la voluntad del Señor y decir: heme aquí, heme aquí, aquí estoy, heme aquí. Oí, dice, oí la voz del Señor, que eso nos lleve a nosotros a morir, y que entonces esa palabra de hoy pueda ser como cuando el Señor le dijo a Pedro: ¿me ama más que los pescados? Sí, Señor. Bueno, anda a pastorear. ¿Me ama más que los pescados? Hasta 3 veces. Sí, Señor. Hasta que lo convenció, hasta que se rindió. Sí, Señor, ya me muero. Me muero hoy a mi propio deseo, a mi propia voluntad. Voy a obedecer. Tu voluntad es buena y perfecta, agradable. Dale los aplausos al Rey.
Dale gloria y despierta tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo a su nombre. Hay que morir. La manera que Jesús conquistó fue que murió a sí mismo. Murió. Haya pues entonces en nosotros el mismo sentir. Dios produce el sentir, el querer. Si Dios no está produciendo eso en usted, entonces creo que hay que orar y llorar. Porque los que son del Señor, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que de Dios la palabra de Dios oye. San Juan 8:47, San Juan 10:4, 10:6, 10:10. Él vino a dar vida y vida en abundante. Satanás vino a matar, robar y destruir. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Mis ovejas oyen mi voz, no seguirán al extraño, seguirán a mi voz. Y Filipenses 2:13, Dios pone el sentir, el querer y el hacer. Y si usted no está siendo guiado por Dios y no está poniendo Dios el sentir, usted no siente eso. No hay un mover, no hay un despertar. Hay que orarle y orarle al Señor, porque el Espíritu vendría y nos guiaría toda la verdad. ¿Verdad que sí? San Juan 16:13. Cuando viniera el Espíritu te guiará a toda la verdad. Te guiaría a toda la verdad. 14:26, te enseñaría todas las cosas y te recordaría todo lo que yo he dicho. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos que ser dirigidos, guiados por el Señor. Y el Espíritu que está en la palabra tiene que venir a usted y a mí. Y tiene que producir ese querer y ese hacer. Heme aquí, envíame a mí. Hacer tu voluntad me ha agradado. Ya, Señor, sacrificio, ofrenda no te agrada. Que solamente venga yo y puro orar en la iglesia y cantar, y no esté dispuesto, Señor, a seguirte. Estar en los cultos porque usted me da bendición de sanidad, de liberación, de milagro, me da calzado, vestido y alimento. Oh Señor, hasta ahí. Así le pasó a la gente que estaba siguiendo a Jesús, y Jesús dijo, mírame, seguí por esto. Mas vosotros todavía estáis sin entendimiento, todavía estáis ciegos, no podéis ver la señal del tiempo en cumplimiento, que es hora de despertar del sueño, es hora de levantar las manos caídas y rodillas paralizadas, endeble avanzar, que como yo he hecho, haced vosotros. No le quite nada, no le añada nada. Entrégate a esa perfecta voluntad. ¿Está dispuesto? Y cuando Jesús predicó eso, entonces muchos regresaron atrás. Y ya no estaban con el Señor, ya no andaban con el Señor. Y el Señor le dijo a aquella persona, mira, esforzado entrar por la puerta. Porque de cierto te digo que muchos procurarán entrar y no podrán, porque no es a la manera de ninguno de nosotros, es de la manera que está establecido, se hará de la manera que yo he pensado y será confirmado como yo lo he determinado. De esa manera se va a hacer la voluntad de Dios, de la manera que está escrita. No le quite, no le añada. Sea así como Él fue, somos nosotros, como Él hizo, se tiene que hacer. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Cuántos están recibiendo revelación? Amén. En la palabra. ¿Quiere conquistar a tu enemigo? Humillaos a Dios. Sométese. Cuando tú te sometes a Dios, es cuando tú te humillas al Señor. Someteo a Dios, resistí al diablo y el diablo huirá de ti. Ese diablo que trajo ese problema para tu vida, para tu hogar, para tu matrimonio, que llevó a tu hijo a la droga, que llevó a tu hijo
a un camino perverso que llevó a tu hija. Ese diablo será derrotado cuando tú te humilles al Señor. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. Hay que tomar seriamente que Dios quiere que le conozca, que Él te llamó a conquistar, a que someta las cosas debajo de tus pies. Y el Señor dijo: le he dado potestad para pisar serpientes, hollar escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no temas, no desmayes. El enemigo tratará de que tú desmayes, de que tú temas. Te traerá situaciones para que te debilite al verlo, porque son cosas gigantadas, grandes o muy fuertes, como cuando los hijos de Israel fueron a espiar la tierra y vieron a los gigantes, a los hijos de Anás, y se atemorizaron. Cuando los hijos de Israel vieron al gigante Goliat y se atemorizaron. Pero donde estaba un sentir y un buen querer de Dios, ¿dónde estaba Dios produciendo un sentir de conquistar? Donde habían aquellos hombres de fe como Josué y Caleb. Ellos dijeron: si hemos hallado gracia ante los ojos del Señor, el Señor nos entregará como pan y no lo comeremos. Ellos no se atemorizaron ante las circunstancias y situaciones difíciles. Ellos creyeron que su Dios era poderoso para entregarlo. Cuando entonces David llegó, en David estaba el querer de la buena voluntad de Dios. Dios estaba produciendo eso. Era un hijo de fe. Y todos atemorizados mirando el gigante Goliat, el gran guerrero armado, y al ejército que le seguía. David dijo: Jehová lo entregará hoy en mis manos, y yo le cortaré la cabeza. Examinémonos por este mensaje. Dios tiene que producir eso. Usted tiene que estar dispuesto a servir y a seguir al Señor. A donde quiera que vaya el Señor, donde quiera que Dios te mande, te guíe, te lleve, donde quiera que esté, lo que quiera que haga. Porque el que me sirve, sígame, dijo Jesucristo. Y donde esté yo, estará mi servidor. Hay que pasar las pruebas con Él. Si uno murió, todos murieron. Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Murieron a su propio deseo, a su propia visión, a su propio proyecto de vida. ¿Me ama más que los peces o los pescados? El Señor te dice hoy: ¿me ama más de lo que tienes en la tierra? No pongáis la mirada en las cosas de la tierra. No hagáis tesoros en la tierra, donde entra el ladrón y la polilla corrompe. Haced tesoro en el cielo, porque cuando esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. ¿Me ama más que lo que tiene aquí? ¿Me ama más que estas cosas terrenales? Si de esa manera vive, amando más las cosas de aquí, el Señor dijo: no es digno de ser mi discípulo. No es digno. Entonces no hace la voluntad del Señor. Entonces no entra en la buena voluntad perfecta y agradable. Entonces no eres imitador de Cristo. No somos imitadores del Señor. Entonces el Espíritu no está guiando a la buena voluntad de Dios. Entonces no podemos ser exaltados como fue Jesús, porque Él se sujetó y se sometió a lo que estaba escrito y se humilló hasta la muerte y pudo conquistar. Todo fue puesto debajo de sus pies. Toda autoridad me daba en los cielos y en la tierra. Y para que tú también tengas esa autoridad, ¿por qué Jesús le dijo a los discípulos: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas? Yo así en un reino
para vosotros. Porque Jesús le dio autoridad sobre todo espíritu inmundo, potestad para pisar serpientes y hollar escorpiones. ¿Por qué se la dio a esos hombres? Porque permanecieron en las pruebas. Permanecieron sirviendo, siguiendo al Señor. Ahí está Lucas 22, 28. Ahí está Lucas 9. Le dio potestad. Mateo 10. Ahí está la Biblia diciendo toda potestad se la entregó. Vaya, le dijo el Señor. Ellos pasaron la prueba. Ellos soportaron. Y ser despojado de sus bienes. Porque allá en Mateo 19, verso 16 en adelante, cuando habla del joven rico, o Lucas 18, 18, dice la Biblia que Pedro dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Ellos se habían desprendido, habían dejado todo, habían tomado su cruz y dispuesto a ir al Gólgata, a morir por causa del nombre del Señor, entregado a la voluntad del Señor. Y por eso fue que el Señor le dio autoridad a ellos. Hay mucha gente que se apodera de estos textos y dice: Dios me dio la autoridad. Si usted se ha entregado a la voluntad del Señor, si usted ha muerto a sí mismo, a sus propios proyectos y sus propias ideas, si se ha entregado a vivir para el Evangelio de Jesucristo, siendo ejemplo entre los demás. ¿Ejemplo en qué? En ayuno, en oración, en desvelo, en naufragio, en frío, en calor, en hambre, ¿ve? En desnudez, en abundancia, en escasez, en todo y por todo estoy preparado. Como fueron ellos, se gozaban de padecer por causa del nombre del Señor, abandonaron lo que tenían y sufrieron el ser despojados de sus bienes para ayudar a los otros que no tenían, alimentar hambriento, calmar sediento, vestir desnudo, ver en la necesidad de un huérfano, de una viuda, de un extranjero. Ellos lo sufrieron, por eso el Señor le dio autoridad. Hoy hay gente que quiere recibir esta autoridad y no hace lo que el Señor hizo, y no anda como el Señor anduvo. No se despoja. Jesús dejó del cielo y vino a la tierra. Dejó su trono, dejó su riqueza, se hizo de ser rico, se hizo pobre, para poder traer riqueza a nosotros tomar su ejemplo, sus pisadas, andar como Él anduvo y hacer como Él hizo, de la manera que está establecido. Cuando tú ves gente que está manifestando un poder o señales sobrenaturales, supuestamente por cosas que se ven, pero si ese hombre no ha tomado las escrituras, no está en la línea de las escrituras, eso no es el Señor. La manera que está establecida es la manera que debemos conocer. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, Dios verdadero, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Dale un aplauso al Señor y dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, dale la gloria a su nombre. Tiene que haber un sentir de Dios escrituralmente. Nehemías tuvo el sentir y se humilló, lloró, y Dios le dio la victoria. Dios lo exaltó a ser gobernador. Edra estaba entre los cautivos que no podía ejercer su sacerdocio con libertad. Dice la Biblia que el Señor le dijo: seré un pequeño santuario para ustedes allá. Y él no tenía libertad para engrandecer el ministerio y hacerlo florecer, que sea fructífero y se engrandeciera. Pero Dios lo sacó a Jerusalén, donde tenía que estar, e hizo crecer el ministerio. Amén. Porque lloró, porque se humilló, porque sintió la necesidad de la iglesia, del pueblo de Dios. Miró la condición del pueblo de la iglesia del Señor.
Daniel es igual. Dios lo exaltó. Sucesivamente, el apóstol Pablo fue exaltado porque se despojó a sí mismo y dijo: yo he enseñado lo que oí del Señor. Y le dijo el apóstol por el Espíritu: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y él se entregó a la voluntad del Señor y abandonó el Sanedrín, y abandonó sus escuelas teológicas, y abandonó a sus maestros como el gran Gamaliel. Abandonó y lo sintió y lo sufrió. Sufrió bastante. Sufrió porque Pablo dijo que tenía un gran anhelo. En su corazón ardía el querer salvar a su familia, querer salvar a sus parientes, los de su nación. Hermano, y dijo: yo quiero que sepan que dentro de mí está esto. Y Pablo tenía tanto deseo de salvar su gente, que fue a Jerusalén en contra de la voluntad del Señor. Y el Señor dijo: sal de Jerusalén, Pablo, no aceptarán tu testimonio. Yo sé que tú quieres salvarlo. Y Pablo tuvo que sufrirlo, el ser sacado de Jerusalén. Y el Señor dijo: vete a los gentiles, allá te envío. Y por eso cuando él escribe a los romanos, en el capítulo 9, en el capítulo 10, él habla cómo él sufría por su gente. Entonces Dios lo llevó a sufrir. Dios lo llevó a un sufrimiento. Y por eso habla el sufrir de Pablo. Entonces, para poder ser exaltado como Dios exaltó a Pablo, como el gran apóstol de la primera edad, como ese profeta que le fue revelado la palabra, para recibir eso tenemos que desprendernos igual, uno de una manera, otro de otra manera o de otra forma. Pero todos tenemos que entregarnos a la voluntad del Señor, al conocer la voluntad del Señor, para lo que Dios te ha llamado, a lo que Dios quiere que tú hagas en la tierra, que tú ejerces en la tierra. Algunas hermanas van a quedar como Anas, que le servirán al Señor en oración y en ayuno en el templo, viviendo una vida de santidad y siendo ejemplo a las mujeres más jóvenes. Algunas van a quedar en el templo como Loida, Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, que instruyeron a su hijo en la disciplina del Señor. Algunos van a quedar como testimonio de Ana, que cuando concibió de su marido Elcana le ofreció ese hijo al Señor y se lo entregó al Señor y lo dejó en manos del gran maestro Elí. Así dice la Biblia. Algunos van a quedar como Simeón, que ya no ejercía el sacerdocio, pero él había sido un sacerdote ungido de Dios, pero había llegado su tiempo de jubilación y se dedicaba a orar al Señor por su pueblo, por las promesas que Dios había dado. Amén. Pero otros tienen que salir sirviendo y siguiendo al Señor. Otros van a salir como Aquila y Priscila. Aquila se llevó a Priscila y era su compañera, su esposa, su ayuda idónea, pero su ayuda espiritual, que estaban en Roma. Y la Biblia dice que Priscila también tenía. Y cuando llegó Apolo, ellos le hablaron, acompañando a su esposo, de quién era Jesús el Cristo. Conseguimos tantos testimonios en las Escrituras. Por eso que
Algunos se van a quedar de una manera, otros de otra manera, pero tanto el uno como el otro entender la voluntad de Dios, entonces van a andar en esa voluntad. Eso es lo que dice la Biblia. Así que usted también tiene un llamado. Usted también está llamado. Usted también tiene algo que hacer. Y tiene su tiempo y su hora debajo del cielo. Dice la Biblia que para todo lo que se quiere o se requiere aquí en abajo de la tierra, tiene su tiempo y tiene su hora. Estoy tan seguro que cada uno tiene un llamado. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer para Dios. Cada uno de nosotros necesitamos conocer la voluntad perfecta del Señor y quedarnos en esa voluntad. Ahí es que tú vas a conquistar tu enemigo. Ahí es que Dios te va a respaldar. Ahí es que tu oración va a tener respuesta. Ahí es que tú vas a ver la gloria del Señor solucionando el problema en tu hogar, tu problema familiar, conyugal, espiritual, financiero, económico, lo que sea, del problema que sea, donde se haya levantado Satanás y los demonios, caerán derrotados. Ahí tú subyugarás y someterás todo debajo de tus pies. Ahí tendrás la autoridad total, absoluta, porque habrás entrado en la perfecta voluntad del Señor. Tú necesitas estar como Josué en el campo de batalla. Si fuiste llamado al campo de batalla, ahí es que tú vas a abrir la boca y el sol se va a detener, la luna se va a parar. Pero si Josué no hubiera ido al campo de batalla, él hubiera dicho al sol, y el sol no le iba a obedecer, ni la luna tampoco. Tiene que estar en el lugar, tiene que estar en el deber. Amén. Si Moisés se hubiese quedado allá en el desierto y no hubiera ido a Egipto, no hubiera tenido el poder para decir el agua conviértese en sangre, o sacar de la tierra, del polvo, piojo y rana y purga. Tenemos que estar en ese deber ser, a lo que fuimos llamados, y en el lugar indicado, y la hora y el momento donde Dios quiere que estemos. Y si no estamos en eso, entonces estamos fuera de la voluntad del Señor. Por eso es que lo que nos acompaña a nosotros es la misericordia del Señor. Porque su voluntad perfecta es justicia, voluntad permisiva es misericordia. Por eso estamos en la misericordia, porque todos nos hemos desviado. Dice la Biblia, todos se han descarriado, no hay justo ni aun uno. Todos hemos agarrado nuestros propios caminos, hemos tomado decisiones equivocadas, pero la misericordia del Señor es que nos acompaña, porque Dios te ha llamado a otra cosa mayor, mejor. Pero nosotros hemos puesto nuestros argumentos y nuestras quejas. Permítenos, Señor, ayúdanos en este. Dice, ok, yo también, anda. Pero es que Dios no ha querido eso. Dios quiere lo mejor. Dios quiere que tú conquistes, que yo conquiste, que conquistemos. Subyúgalo desde el principio de la creación, y puso al ángel y le digo, todo esto te he dado potestad sobre todo esto. Subyúgalo, somételo, esclavízalo, contrólalo a la voz que va a salir de tu boca, como tú quieras. Y Adán le puso nombre a todos los animales y bestias, aves. Él tenía la autoridad en la palabra, porque estaba en el lugar donde tenía que estar y ejerciendo donde tenía que ejercer. Pero cuando descuidó un poquito, lo que descuidó, que aparece en la Biblia, el enemigo le ganó. Por eso no podemos quitar nada, no debemos añadir nada. Tenemos que quedarnos siempre allí, detrás de la palabra. Y ha sucedido a lo largo de la historia. Los hombres que han fracasado siendo hombres de Dios y han perdido batalla y han caído derribados, ha sido por quitarle a las Sagradas Escrituras, añadirle, tomar su propia voluntad. Y solamente la misericordia del Señor nos hace regresar. Solamente la misericordia del Señor nos hace volver y entrar en el camino que debemos entrar, y caminar y avanzar por ese camino. Abraham se mandó a salir de su tierra, salió. Cuando vino un hambre, se desvió a Egipto. El Señor tuvo que hacerlo volver de Egipto.
la misericordia del Señor. Eso es lo que pasa con todos y con todas. Queremos entonces tener poder absoluto, completo, sin que nos falte cosa alguna. Entonces acepta la línea trazada por el Espíritu en su palabra. De la manera que Él hizo, debemos hacer, porque se tiene que hacer de la manera que Él pensó y como lo establecido en su palabra, y ha determinado que así tiene que ser. Que como Él sufrió, todos los que son de Él deben sufrir. Como Él murió, todos los que son de Él deben morir a sí mismo. Jesús murió a su propio deseo, a su propia voluntad. Vino a ser la voluntad escritural. Cuando tú entras en la voluntad de Dios, es cuando tú tomas la palabra y te rinde a lo que está escrito de la manera que está escrito. Entrará. Entonces, como Él entonces se levantó de los muertos, tú también te levantarás. Como Él venció todo, tú también has vencido la enfermedad, el dolor, la tristeza, la amargura. Vencido todo. Hazlo de esa manera y verás que serás un conquistador a su nombre. Y como Él va a reinar, tú reinarás. Y como Él vive, tú vives y tú vivirás. No hay otro medio. Consumado es. Amén. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Porque esa es la manera. Ahora lo que hay que pedir es fuerza al Señor para cumplir esa buena voluntad. Pídele al Señor fuerza. Dile, Señor, dame fuerza para cumplir eso, Padre. Tiene que decirle, dame fuerza, Señor. Si tú no me des esa fuerza, yo no podré cumplir esto, Señor. Tu fuerza es la que me da.